Bien, buenas tardes. Estamos aquí de manera virtual siguiendo los cursos de la Asociación de Amigos de la India, que debido a la pandemia hacemos de esta manera, no en el local habitual. Hoy es martes 15 de septiembre de 2020. Vamos a hacer la sesión número 22 del estudio del libro Telepatía y Vehículo Etérico. Ese libro es de Alice Bailey, siguiendo los dictados del maestro tibetano, y está disponible ampliamente en librerías y en internet. Como de costumbre, la presentación, la primera diapositiva, son los montes Himalayas, un cuadro que se llama Mensaje desde Shambhala. Y a nuestra izquierda, a la izquierda de la pantalla, tenemos a dos monjes. Uno está tendiendo el arco, extendiéndolo, cogiendo fuerza, con la idea, supongo, de girarse sobre sus pies y enfocar la dirección de la cima de la montaña, el símbolo iniciático por excelencia, y lanzar la flecha, es decir, emprender el camino de ascensión a la montaña. Aquí nos quedamos en la sesión anterior, la número 21. Seguimos en el capítulo 12. Dice: esto lo realiza acrecentando el conocimiento de sí mismo y aprendiendo el arte de registrar. Cuanto más clara y honda es su capacidad para registrar la impresión a la que es sensible y está sujeto, tanto más fácilmente llegará hasta quienes deben ayudar a obtener una percepción más amplia y profunda. El registro de su propio medio ambiente en expansión, con todas las implicaciones de una nueva visión, nuevos objetivos y un amplio campo de servicio. Hace que las energías afluyentes que vienen en alas de la inspiración se conviertan en una reserva mental que deberá acostumbrarse a utilizar. Reserva mental, registro de su propio medio ambiente, el arte de registrar, el arte de captar, registrar a nivel mental concreto, es decir, hemos percibido algo, niveles intuitivos, pongamos por caso, y al final debe quedar clarísimamente manifestado aquí en este plano físico. De lo contrario, no tiene ningún valor. El registro de su propio medio ambiente en expansión, con todas las implicaciones de una nueva visión, nuevos objetivos y un amplio campo de servicio, hace que las energías afluyentes que vienen en alas de la inspiración se conviertan en una reserva de sustancia mental que deberá acostumbrarse a utilizar. Dicho en otra forma, nos hemos de acostumbrar y habituar, llegado a cierto punto, a abrir la puerta a todo aquello que viene, pasarlo por el filtro de la mente, pero darnos cuenta de que estamos en un proceso de adquisición, de registro. El primer paso consiste en grabar y en reducir a conceptos correctos y accesibles las ideas y las formas mentales de aquello que ha registrado. Bueno, esto es muy importante porque uno puede percibir algo, pero se trata de, para poderlo compartir con los demás, para utilizarlo en el análisis y campo del servicio escogido, se trata ni más ni menos de desmenuzarlo. Y en la medida en que somos capaces de desmenuzarlo, estamos grabándolo en la conciencia. De ahí que, por ejemplo, cuando hablábamos anteriormente en la anterior clase del tema de la ley de analogía, la ley de analogía funciona en la medida que seamos capaces de reflexionar de verdad. No decir simplemente que somos hijos de Dios y repetir hasta la saciedad que como es arriba es abajo. Así no construimos nada. Se trata de construir en materia mental, es decir, desmenuzar el problema o la visión que hemos tenido, separando de forma sutil, metódica, científica la paja del grano y centrándonos en aquellos aspectos del grano que creemos más interesantes. De esa manera estamos construyendo de manera sólida. Estamos captando y dando cuerpo a eso que hemos percibido intuitivamente, por la ley de impresión o la técnica de la telepatía. Dice: esto señala la primera etapa del verdadero servicio ocultista, y a este nuevo tipo de servicio se dedicará cada vez más.
De hecho, el maestro no es que te diga tienes que hacer esto o aquello, da una idea muy vaga y uno mismo, a través de la meditación y siguiendo precisamente este anhelo de servicio, de irradiar, acaban viniendo imágenes que debidamente reformadas, sustanciadas, se acaban convirtiendo en una actividad de servicio. Desde la reserva existente de sustancia mental aprenderá a proyectar esas formas e ideas magnéticas que invocan la atención de aquellos a quienes trata de ayudar. A esta etapa se la denomina invocación resultante. Desde la reserva existente de sustancia mental aprenderá a proyectar esas formas e ideas magnéticas que invocan la atención de aquellos a quienes trata de ayudar. A esta etapa se la denomina invocación resultante. Invocación porque sigue el proceso de invocación, pero resultado precisamente de este conocimiento, de esta captación de estas energías. Dice, es un acto invocador, una forma invocadora de vivir, que penetrará en las mentes de los hombres, evocando en ellos una respuesta y una conciencia de expansión. Así se establecen los procesos de la impresión espiritual, constituyendo también una invocación por parte del discípulo para una mayor y mejor impresión e inspiración a fin de acrecentar su capacidad de servir. A fin de cuentas, lo que nos están diciendo es que llegado cierto punto, la vía habitual de comunicación es utilizar la ciencia de impresión, la telepatía. Lo importante es registrar. Uno registra algo, pero cuando lo desmenuza, lo disecciona, se queda con una síntesis. Esa síntesis va a grabarse en nuestra conciencia, en nuestra mente, y va a servir ¿para qué? Para interactuar, y al mismo tiempo vamos a comprender por qué existe ese gran depósito de reserva energética mental que nos va a servir para los fines de nuestro servicio. Preguntas, finaliza el capítulo, preguntas, reflexiones, aportaciones, estas 4 diapositivas que hemos visto, ¿qué os sugieren? Pero Jesús, todo esto es trabajar con la intuición, ¿no? En realidad, Bueno, es todo la esto... telepatía, ¿eh? Pero Vane, sí, primeramente intuición sería cuando fuese desde niveles muy, muy elevados, ¿no? Nosotros lo por eso, registramos como intuición, pero no lo es, ¿eh? No es verdadera intuición, ¿eh? o sea, Ahora, quiere decir que eso viene desde... Podemos mente, captar algo de la mente abstracta o que llegue podemos alguna captar de impresión. la mente abstracta, es decir, la antacarana primero es con la mente abstracta, la unión del famoso lacito, que el cinturón de Hipólita famoso, es la ligación que existe entre la mente, estamos en Virgo, la ligación que existe entre la mente abstracta y la concreta, ese antacarana, ¿no?, que le llamamos también. Ese es el primer antacarana que debemos construir, de hecho es el que construimos. Claro, por ahí vienen muchas cosas, pero simultáneamente se está construyendo otro más. Claro, ese con el tiempo, cuando nos aposentemos en la mente abstracta, se establecerá uno con el átomo búdico permanente. Ese sí que no es cuestionable, pero eso para conseguirlo deberemos purificarnos a unos extremos considerables, es decir, una renuncia a la identificación que tenemos con el mundo del sendero y muy especial de la personalidad. Pero hablamos de la personalidad de la máscara, pero es que la máscara ha tenido su misión, su razón de ser, pero cuando funciona ese contacto o ese antacarana con el mundo búdico empieza a funcionar, la máscara ya no tiene ninguna razón de ser, que son los prolegómenos de la cuarta iniciación. Vamos, cuando esto sucede y esto se manifiesta, viene tal potencial de energía por ahí de fuego que acaba destruyendo en su momento lo que es el cuerpo causal. Entendamos que en el plano físico lo hemos conseguido igual, hemos conseguido a través de esto que llamamos el the cloud, la nube, tener en diferentes servidores en diferentes partes del mundo, además le hemos puesto el nombre de servidores a esas máquinas que son unos ordenadores, que hay unos discos duros, un procesador, que pueden estar replicados en cualquier parte del mundo. Y le hemos puesto el nombre de servidor. ¿Por qué? Porque dentro de un entramado hace la función un servicio. ¿El servicio qué es?
pasa la corriente, pasa la información, la retiene, la almacena y todo aquel que se conecte pues la comparte, ¿no? Se trata de que el discípulo sea capaz en su punto donde está, donde le ha colocado el destino, el karma, realmente sea capaz de convertirse en eso, en un punto de referencia. ¿Qué quiere decir un punto de referencia? Un faro. Y este faro está irradiando. Y de hecho, lo que no es que lo sepa todo el discípulo, prácticamente no sabe nada, pero lo que sabe lo va aprendiendo cada vez más vía intuición. Con lo cual, el problema de la mente concreta que puede, utilizando los sentidos, la observación, la percepción, esa capacidad que tenemos todos de desmenuzar las cosas, o más o menos manifestada, es capaz de llegar a una síntesis, pero ahorrándose ese trabajo. Ahora bien, si necesita explicarlo a aquellos que todavía no perciben el tema de la intuición, lo puede diseccionar perfectamente y hacerlo asequible por razones de servicio a los demás. Por eso, un maestro no es, o un iniciado no es que lo sepa todo. Ahora, de lo que habla y de lo que hace sí que lo sabe, ¿eh? Sí que lo sabe. Nosotros, pues bueno, pues estamos como estamos. ¿Más preguntas? Dime, Una dime, cosa solo. dime, dime. Eso que dice invocación resultante es lo que al final el discípulo o quien sea puede Claro, enseñar o puede uno, mostrar. uno, uno Claro. sigue invocando en la medida en que está recibiendo la respuesta. Es decir, el proceso invocativo no acaba nunca. Y esto lo hace tanto un logos, el logos de una galaxia, suponiendo que hubiera al frente, que no lo sabemos, al frente de una galaxia hubiera una entidad psicológica, que la hay, por supuesto, pero no lo sabemos esto, porque sabéis que en la enseñanza esotérica no se concibe nada más que allá que el Sol, una estrella y sus planetas. A esto le llamamos universo. No tiene nada que ver nuestra terminología con la terminología positiva de las ciencias positivas. Los científicos piensan de una manera, nosotros a nuestra manera, si fuésemos honestos, también seríamos científicos. Lo que pasa que esta ciencia espiritual tiene una forma diferente, necesita del concurso del interesado y sobre todo de la meditación. Si no hay una meditación, que es la investigación, no es sentarse como entendemos mirando al sol o en postura de sukhasana o siddhasana, sino que es sinceramente utilizar el intelecto para lo que está destinado, que es revelar el misterio. Es decir, que caiga de la mente abstracta la revelación. Primeramente es la conciencia crística, que es un compendio de ideas tales como la fraternidad, el sentido de responsabilidad, la renuncia a lo material, la continua renovación, la resurrección. Todo esto es precisamente la revelación. Lo que pasa que nosotros hablamos simbólicamente de la conciencia crística, que bien queda, ¿no? Pero la conciencia crística va acompañada de un intelecto desarrollado. De ahí que Leo, el quinto trabajo es la mente. Leo invoca esa potencial, que se genera una personalidad diferenciada de la masa. Eso es la afirmación. Eso es salir de la corriente de la conciencia de masa, la conciencia instintiva, que es esa corriente iniciática que se inicia en el misterioso Cáncer y acaba saliendo del cuarto reino en el más misterioso aún, Capricornio, cardinales, cruz cardinal. Entro en la corriente como personalidad y salgo por la puerta de Capricornio. Claro, la puerta de Capricornio implica para llegar a ella que los demás trabajos se hayan realizado. Aparte de tener construida la forma, la máscara, Aries me da la mente, me da una idea de mente. El vehículo más poderoso, evidentemente, me va a dar Tauro, el emocional, el deseo. Porque en el eje de la cruz fija, el camino que va de Tauro a Escorpio, está un sendero que es durísimo. Es durísimo y que el cual llevamos pues igual las vidas que sean. Y por mucho que nos lo replanteemos, acabaremos cayendo en los famosos problemas de la hidra de Lerna, las famosas 9 pruebas, que básicamente son 3. El poder, el dinero y el sexo. Pero bueno, tiene infinidad de matices, cada una 3. Pero entendamos que esta reivindicación del intelecto es fase previa para que revele algo. Pues esa actitud, cuando se utiliza la mente, se disecciona una visión que ha tenido uno o una tarjeta que te llega, una imagen con unos textos que tienes que descifrarlo, cuando uno empieza a trabajarlo, está construyendo y lo que construye se está grabando.
en su mente. Y eso posibilita que empiece a hacerse sensible a las invocaciones de los demás y pueda acceder a ese gran depósito de energía que está disponible a él por razones de servicio. Que a fin de cuentas ese famoso depósito es la mente divina, no es otra cosa. De hecho, lo que hacen los yohanes, lo que hacen los budas y lo que hace la jerarquía en plena es meditar, invocar. ¿Invocar a qué? La mente divina, a ver qué hay en la mente divina que podemos aplicar aquí. Si somos un pensamiento divino, por definición aceptamos que todo está dentro de él, ¿no? Si estamos dentro de la mente divina, el trabajo nuestro para comprender un poco su trabajo, el desarrollo de la conciencia divina, es que nosotros, vía meditación, alcancemos un estado de conciencia que se aparte definitivamente de lo que es el reino humano, aún formando parte del reino humano. Y así comprenderemos y aportaremos ideas que luego habrá que materializar en el plano físico, porque ideas tenemos todos, idealismos todos, pero no se trata de tener ideas, se trata de tener realidades de conciencia. ¿Cómo se tiene una realidad de conciencia? Cuando se ha construido en el plano físico. Decimos, todos somos hijos de Dios. Bien, por un lado maravilloso, por otro lado es una sandez. ¿Por qué? Porque lo hemos repetido tanto que no nos damos cuenta de lo que decimos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir a través, ni más ni menos, que del campo de la educación, a través del uso del intelecto, a través de la enseñanza de la meditación esotérica, de la reflexión a todo cuanto nos acontece alrededor, hacernos preguntas. Y con el resultado de las preguntas vamos construyendo la escalera de Jacob. Pero no porque nos lo han dicho, sino porque lo vamos descubriendo. Este es el gran problema que existe entre el que se lo cree todo, que dice que sí a todo, y aquel otro que poco a poco va construyendo. Y ojo, porque los científicos, las ciencias positivas, no dicen las cosas porque sí, sino que lo que dicen lo saben. Y con esto de la pandemia actual o como se llame, lo estamos comprobando. Hemos descubierto esto hoy. Si dentro de 4 días otro en cualquier parte del mundo descubre algo que lo pone en duda o lo profundiza, nosotros lo aceptamos. ¿Por qué? Porque vamos a repetir las pruebas y el estudio que ha hecho él y llegaremos a la misma conclusión. Es así el método científico. ¿Algo más, familia? Bien, pasamos al siguiente capítulo. Capítulo 13. Sensibilidad telepática, un desarrollo normal. Sensibilidad telepática, un desarrollo normal. Habrán observado, dice el tibetano, que no he dado instrucciones sobre el arte de desarrollar la sensibilidad telepática. La razón de ello, como ya lo he explicado, reside en que dicha sensibilidad debería ser y siempre es un desarrollo normal cuando el discípulo se halla correctamente orientado e íntegramente dedicado y está aprendiendo a descentralizarse. Si el proceso es forzado, entonces la sensibilidad desarrollada no es normal, acarreando grandes dificultades y peligros futuros. En el fondo, ¿qué se dice? Cuando el nazareno decía, buscad al reino de los cielos y lo demás os vendrá por añadidura, uno de los siddhis que se manifiestan en la evolución de la conciencia, mejor dicho, cuando la conciencia se va manifestando a través de la forma, es precisamente el conocimiento de la ciencia de impresión o telepatía. Es como el tema de la clariaudiencia, la clarividencia, la psicometría superior, es decir, coger un objeto, tocarlo y conocer todo su pasado, la sanación, la bilocación, también forma parte de los siddhis de Patanjali y de los Yoga Sutras, pero todo esto viene no por el hecho de que yo quiera hacerlo, sino por el hecho de servir. Yo anhelo compartir con el grupo, que es la humanidad de forma abstracta, lo que he conseguido. ¿Cómo? No explicándolo como lo he hecho, sino que este resultado les va a ayudar a vivir, y aquellos que estén interesados deberían seguir la misma senda, esforzarse. Por lo tanto, aquí hay que decir que estas revelaciones son bastante complejas de asumir, porque implican una renuncia a todo lo que nos gusta. Claro, el tibetano dice, está aprendiendo a descentralizarse. Vaya.
Por descentralización, seguramente que entendemos esa capacidad que debemos desarrollar para olvidarnos de que somos el centro del mundo. Yo, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, yo y esta manía de mirarnos en el espejo esotérico, exotérico, pseudoesotérico o pseudoespiritual. Esta tendencia la mantenemos todos. Por eso siempre en los manuales se repetía: olvido de uno mismo, inofensividad y correcta palabra. Se hablaba en el siglo XIX de la teosofía, desapasionamiento, discernimiento. ¿Os acordáis de aquello? Disciplina. Se hablaba de disciplina. La gente entendió la disciplina como poco menos que darse latigazos cada día. No, no. Ser constante. Es como la palabra sacrificio. Hay gente que le asusta porque ha visto alguna película y les asusta porque no han desarrollado el intelecto. Si hubieran desarrollado el intelecto un poco, se darían cuenta que el sacrificio es hacer sagrado todo y sobre todo, renunciar a todo aquello que quiere la personalidad, es decir, descentralizarse. ¿Con qué objetivo? Fusionarse con la conciencia del grupo. No ser yo, el yo separado, no, ser el nosotros. ¿Lo vemos? Si uno fuerza la máquina en el tema de los poderes psíquicos, se convierte en un mago negro, esto ya lo sabéis, ¿no? Pero el peligro que hay es que acabes antes en el psiquiátrico. Porque esto, cuando uno empieza a ver fuego, empieza a ver cosas, se cree que es algo más y al final todo el mundo le va a cerrar la puerta. Y además que no podrá, de ninguna manera, lo más probable es que entre una entidad dentro de sí mismo y no se la podrá quitar. Es decir, es una forma de locura, de demencia. En lo que respecta al discípulo, el poder liberarse de la constante preocupación de las circunstancias y problemas personales lo conduce inevitablemente a la liberación mental, proporcionándole estas zonas de libre percepción mental que hacen posible la sensibilidad superior. Fijaos, aquí el maestro lo pone en cursiva, una parte, la recompensa, lo que conseguimos cuando nos descentralizamos de verdad. Cuando nos olvidemos de nosotros mismos, vendrá la visión. ¿Y sabéis por qué no ha venido antes? Porque si hubiera venido antes, hubiera aumentado nuestro ego, nuestro yo inferior. Ay, cuánto sé más que los demás me tienen que reverenciar, o como pasaba hace siglos, que se tenían que arrodillar a mis pies, ¿no? Bueno, a ver, esto hemos conocido historietas de muchos gurús que han venido por este país y por otros países del mundo que, bueno, les ha faltado levitar de verdad. Porque si hubiéramos visto a uno, os lo digo así como lo veo, que se hubiese puesto en una plaza pública o en un campo de fútbol con 100.000 personas y empezara a levitar y a flotar de manera natural y no hiciera fraude, al día siguiente todo el mundo tendría, digo toda la población mundial o la mayoría, el retrato de este señor y le pediría todo. Sí, así somos los humanos. De hecho, lo hacemos de otra manera. Hasta que no nos olvidemos y nos quitemos, dejemos como lo que he dicho antes en el otro curso, mientras reverenciemos al dios materia, al becerro de oro, va a ser difícil que la telepatía se manifieste, es decir, que la ciencia de impresión dé frutos en nosotros. Zonas de libre percepción mental que hacen posible la sensibilidad superior. Si estamos tan ocupados en el yo, el mí, aquello que dice, tiene mucho ego, es no porque sea una persona de primer rayo, que a veces esto pasa y no se entienden las energías, sino tendrá ego, ego inferior, en tanto y en cuanto esté pensando siempre en sí mismo, no tenga la conciencia abocada al grupo. El discípulo obligatoriamente, si quiere ser discípulo aceptado, debe pensar en soluciones para el grupo, no para él. Él es un simple peón. No olvidemos que los maestros, siendo maestros o los chohanes, se consideran siempre servidores. Es algo que a nosotros seguramente no nos entraría en la cabeza. Porque además, en esa nave que la jerarquía, en ese gran barco, están trabajando todos, para el bien del todos, no para uno, teniendo en cuenta que ya no son humanos, lo fueron, pero debieron olvidarse en su momento de que lo fueron. Dice, gradualmente, a medida que el discípulo adquiere verdadera libertad de pensamiento y el poder de ser receptivo a la impresión de la mente abstracta, acopia para sí una reserva de pensamientos que están a su disposición cuando necesita ayudar a otras personas y para su creciente servicio mundial. Más adelante se hace sensible
a la impresión de la jerarquía. Bueno, teniendo en cuenta una cosa, uno va percibiendo y llegará el día en que pueda discernir claramente si la impresión procede de la jerarquía o procede de la rama o procede, quién sabe, de otra fuente mayor o menor del nuevo grupo de servidores del mundo. Es lo que habitualmente se recibe para aquellos que funcionan a nivel manásico superior. Al principio es puramente arrámica, pero luego, cuando el discípulo es un maestro, se transforma en impresión jerárquica. Fijaos, al principio es arrámica la impresión que procede, y cuando se convierte el maestro es la impresión que recibe de toda la jerarquía. No olvidemos que la jerarquía es un grupo, funcionan como un grupo, que es una rama, los chohanes de rayo forman parte del ashram de Sanat Kumara, eso es rama. Así como los diferentes planetas del sistema solar son en las ramas del logo solar. A ver, su campo de trabajo. Es como nuestros chakras, exactamente igual, ¿no? Entonces, dice, el plan es la sustancia dinámica que suministra el contenido de la reserva de pensamiento de la cual él puede abastecerse. ¿Por qué el maestro tiene tanto poder? Porque tiene conciencia grupal. Sabemos esto, ¿no? Y cuando necesita alguna cosa, ¿de dónde los trae? De esa nube de cosas cognoscibles. De esa forma mental poderosa que es la jerarquía planetaria. Por lo tanto, siempre, estando en contacto, va recibiendo lo que necesita para su servicio. Que ya sabéis que según las combinaciones astrológicas, constelaciones y la línea de rayo, no va cambiando, va matizándose poco a poco, pero periodos de varios siglos. Esta afirmación es de única y excepcional importancia. Posteriormente se sensibiliza a la impresión de Shambhala y la cualidad de la voluntad que complementa el propósito planetario. Se suma al contenido del conocimiento adquirido. Evidentemente, responde bastante para ser maestro, hombre, obviamente mucho más que nosotros, claro, al propósito divino, pero no lo suficiente para depender directamente de Shambhala. No hay que olvidar que, según tibetano, en la iniciación humana solar, cuando habla de las logias, habla de la logia blanca y de la logia azul. Y cuando dice la logia azul, constituidas por iniciados de tercera, cuarta y quinta iniciación. Logia blanca, maestros y mahatmas. Bueno, tal vez la quinta iniciación lleve un periodo aparejado de trabajo y de desarrollo de esas potencias. Y por lo que se sabe, por lo que se ha ido contando a lo largo del tiempo, por lo que le pasó precisamente a Pablo de Tarso, que estuvo 7 años para poder asimilar el cetro de poder que le impusieron cuando camino de Damasco, simbólicamente, se cayó del caballo. Es decir, cuando vio la luz dentro de la luz, ¿no? Cayó de la luz, le cegó la luz, ¿no? Bueno, pues una forma simbólica de hablar de una iniciación. Y estuvo 7 años para poderla digerir, por un poco, de aceptar, hacer que fuera aposentándose. Nosotros no estamos acostumbrados a que apretamos un botón y lo conseguimos todo, pero no olvidemos una cosa. Ya tenemos unas edades, más de 50 años la mayoría del grupo, y de 60 también, que estamos en condiciones de poder mirar atrás. Y podemos ver, si somos honestos, lo que nos ha costado o el tiempo que hemos empleado trabajando cada día para mantener estable la conciencia en determinado nivel. Por lo tanto, no nos podemos quejar para nada, de que el proceso de aprendizaje para el maestro concluya cuando pueda interactuar correctamente en Shambhala. Si nosotros está previsto, cuando seamos iniciados, de percibir directamente la mónada vía átomo búdico permanente y más adelante a través del átmico permanente. Pero claro, tendremos una cuarta o nos acercaremos a la quinta. Pero lo importante no es que tengamos la iniciación, el titulito.
Lo importante es que entendamos que esto es un proceso de evolución y que nuestra meta actual es el cuarto reino. Cuarto reino con un ojo puesto en la jerarquía planetaria, porque gracias a ellos, en momentos puntuales, podemos captar, que lo hacen precisamente los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, una parte de esta sustancia dinámica que es la reserva de pensamiento de la jerarquía planetaria. Es decir, lo que hace el nuevo grupo de servidores del mundo es meditar, invocar a través de la meditación, hacerse preguntas. Captan una idea y los más avanzados del planeta Tierra, como están encarnados, lo van difundiendo en el plano físico. Y uno, a través de la meditación esotérica, si la hace medianamente bien, con el tiempo acaba percibiendo, acaba siendo impresionado por estas ideas. ¿Continúo? Sin embargo, lo que trato de recalcar aquí, dice el tibetano, es la existencia de una creciente reserva de pensamiento que el discípulo ha creado en respuesta a las distintas impresiones a las cuales se hace cada vez más sensible. Las ideas, conceptos y objetivos espirituales de los cuales es cada vez más consciente. Los va formulando constantemente en pensamientos con sus correspondientes formas mentales, aprendiendo así a abastecerse de ellos a medida que trata de servir a sus semejantes. Las ideas, conceptos y objetivos espirituales de los cuales es cada vez más consciente, los va formulando constantemente en pensamientos con sus correspondientes formas mentales, aprendiendo así a abastecerse de ellos a medida que trata de servir a sus semejantes. Lo que trato de recalcar aquí es la existencia de una creciente reserva de pensamiento que el discípulo ha creado en respuesta a las distintas impresiones. Bien, cada vez que meditamos, estamos creando y potenciando esa reserva de pensamiento. Con el tiempo accederemos a una reserva de pensamiento que está ahí, formada por todos los discípulos en el mundo, e iremos adquiriendo poco a poco aquello que necesitamos para el servicio que estamos prestando. Por lo tanto, olvidémonos de alcanzar información que corresponden a un grado muy elevado que todavía no tenemos de conciencia, sino que es lo inmediato, aquello que nosotros estamos realmente capacitados para poder enseñar, manifestar, expresar o, a través de nuestra capacidad irradiatoria, hacer que otro lo pueda materializar, lo pueda plasmar objetivamente. No se trata de que el discípulo, que tiene esta capacidad de captar esta nube de pensamiento abstracto que ha ido generando y que le ha ayudado también el grupo mayor, se ponga una medalla por ello, sino que es un trabajo anónimo. Uno va trabajando. Que luego otro circunstancialmente en el plano físico haga algo que la gente se lo agradezca, él sabe perfectamente que no tiene ningún derecho a invocar una recompensa. Su trabajo es peón, construir, trabajador, trabajador, trabajador. Y es un obrero de la conciencia. Por lo tanto, el resultado no hay necesidad de alcanzarlo, sino que cada vez hay un mayor compromiso. Y este compromiso se traslada, precisamente se transforma en oportunidades mayores de servicio, claro. Formas mentales, aprendiendo así a abastecerse de ellos a medida que trata de servir a sus semejantes. Yo imagino que todos los que estamos en esta clase conocemos un poquito lo que son las formas mentales. Así se encuentra en posesión de una reserva de sustancia mental resultante de su propia actividad mental y de su receptividad innata, lo cual le suministra material para la enseñanza y es fuente de conocimiento de la que puede extraer lo necesario para ayudar a otros. El que os habla, bueno, pues es consciente de esta historia. Lo que sucede que solamente funciona en momentos de servicio. A nivel personal no lo utilizo porque no sale,
debería estar en un silencio bastante grande. Ya sabéis que cuando uno tiene actividades físicas y externas es muy difícil este recogimiento, este silencio. Por lo tanto, sí que es cierto que cuando hay que hacer un acto de servicio, por ejemplo, una conferencia, una meditación grupal, salen expresiones, giros lingüísticos, matices, exposición de ideas, que habitualmente esto no sucede. ¿Por qué? Pues porque no hay una audiencia preparada para recibirlo. Y la ley de economía, no olvidemos que nos obliga a ser parcos en palabras. Parcos en palabras. ¿Continúo? Dice, el punto esencial que se ha de captar es que la sensibilidad a la impresión constituye un desarrollo normal y natural, paralelo al desenvolvimiento espiritual. Dice, les di una clave de todo el proceso cuando dije que sensibilidad a la impresión significa engendrar una aura magnética sobre la cual pueden actuar las impresiones más elevadas. A fin de cuentas, sensibilidad, ¿qué sería? Esta capacidad de registrar lo más sublime, ¿no? Claro, la sensibilidad la impresión más elevada es la más sublime. La más densa, ¿cuál será? Pues la que procede de la gente que está a nuestro alrededor. Claro, el gran problema, por ejemplo, que tiene el maestro para aceptar a un discípulo es que lo debe de conocer perfectamente cómo funciona su energía. Porque imaginaos, el maestro está ahí, está emitiendo una nota, pero al mismo tiempo está captando la nota de sus discípulos. Si sus discípulos no emiten una nota vibratoria correcta, hablamos en estos términos más asequibles, evidentemente, ¿qué pasaría con él? Pues bueno, que no podría realizar su trabajo. Por lo tanto, entendamos que el filtro es muy grande de acceso. Sensibilidad a la impresión significa engendrar una aura magnética sobre la cual pueden actuar las impresiones más elevadas, pero no las inferiores. ¿Lo vemos? Y eso es fruto del refinamiento. Nosotros no tenemos esta capacidad, ¿eh? A mí no me gusta protegerme. Hay gente que tiene tendencia innata a proteger el aura. Yo personalmente no recomiendo ese camino. ¿Continuamos? Dice, quisiera que reflexionaran profundamente sobre estas palabras. Cuando el discípulo comienza a demostrar la cualidad del alma y el segundo aspecto divino se posesiona de él, es decir, el alma, controlando y matizando toda su vida, entonces se desarrolla automáticamente la sensibilidad superior, convirtiéndose en un imán para las ideas y conceptos espirituales. Primero atrae a su campo de conciencia el delineamiento y más tarde los detalles del plan jerárquico. A fin de cuentas es ni más ni menos sintetizar aquello que debería de hacer en este momento o en esta vida. Cuesta mucho de entender esto, ¿eh? Ese es el trabajo. Pero matizando toda su vida, la cualidad del alma y el segundo aspecto se posesiona del amor. Yo recuerdo hace muchos años haber escuchado a una persona en Amigos de la India que nos lo dijo al grupo en el que estábamos. Esa persona llevaba el grupo, había conocido a Vicente Beltrán y es algo que todo aparece en todos los manuales. Si tú quieres ser clarividente, has de amar. Si no hay amor, no tienes ningún derecho a ver el aura de los demás. Y si no tienes mucho más amor, tampoco tienes menos derecho aún a poderla comprender e interpretar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Está diciendo ni más ni menos que debemos trabajar el aspecto conciencia, el vínculo por excelencia entre espíritu y materia. O vivimos en ese punto neutro, o realmente no tenemos derecho a mirar. A ver, ¿por qué? Pues porque no se nos ha perdido nada en la vida de los demás. No se nos ha perdido nada en el campo de servicio de los demás. No debemos hacerlo. Si tuviéramos amor, el mundo sería un libro abierto para nosotros. A fin de cuentas, amor y telepatía o intuición, ¿qué quiere decir? Que van unidos de la mano. Es que si no, la población de la humanidad se convertiría otra vez en logia negra, en magia negra. Esto pasó en el periodo Atlante. Sabéis que la Atlántida fue hundida en el Mioceno hace ya unos 800.000 años o 1.000.000 de años, la gran isla, porque la población era psíquica, pero con un poder sobre los elementales tremendo, teniendo en cuenta que en aquel momento la tercera iniciación, para nosotros es la jerarquía es la primera y para nosotros es una puerta dura de pasar, era ya el grado de maestro. Claro,
Era dificilísimo en aquel momento, pero como la gente tenía poderes psíquicos, y esto lo hemos visto en las historietas de películas donde aparecen brujos o brujas que mueven la mano o un pensamiento y se transforman las cosas, pues se ve que esto fue así. Y nos dedicamos a hacernos la vida en aquel momento unos a otros. Claro, al final, ¿qué pasó? Tanto deseo y tanto anhelo de supremacía que hizo. Dentro de las aguas del Atlántico estaremos mejor. ¿Lo vemos? Vamos para adelante. Llega así oportunamente a ser consciente del propósito planetario, cuyas impresiones no ha de buscar ni aprender a distinguir laboriosamente. Tampoco ha de captar ni aferrarse a ellas. Se introducen en el campo de su conciencia porque él ha creado una aura magnética que las invoca en su mente y las atrae. Esta aura magnética comienza a formarse cuando se hace contacto con el alma. A ver, ¿sabéis esto que se decía de los santos que tenían una aureola en la cabeza? Bueno, eso es ni más ni menos que los chakras superiores pues están abiertos. ¿Por qué están abiertos? Bueno, pues porque se manifiestan las cualidades precisamente del centro coronario, de la glándula pineal. Se manifiestan las cualidades, por ejemplo, del alma. Por lo tanto, hay ese campo irradiatorio alrededor nuestro. Y eso sirve para atraer, atrapar esos pensamientos, esas ideas que son circunstantes, que están en los planos internos y que realmente nos servirán para nuestro propósito. De ahí también el dicho de que cuando uno descubre algo en el mundo interno, automáticamente lo saben miles en el plano físico. ¿Por qué lo saben? Bueno, porque en esos niveles uno capta y si uno descubre algo, lo ofrece al grupo de forma automática. Y todos aquellos que estén en contacto con esa fuente de conocimiento, con ese almacén, con ese gran depósito, lo pueden utilizar. Si yo lo he recibido, vosotros también. Es cuestión precisamente de aplicar ese rayo, ese segundo rayo, el aspecto vinculador por excelencia, el amor. Dice Laura, se ahonda y expande a medida que estos contactos son más frecuentes, convirtiéndose finalmente en un estado habitual de conciencia. Entonces se halla siempre y a voluntad en relación con su alma el segundo aspecto divino. Dice, esta aura magnética comienza a formarse cuando se hace contacto con el alma. El aura se ahonda y expande a medida que estos contactos son más frecuentes, convirtiéndose finalmente en un estado habitual de conciencia. Entonces, se halla siempre y a voluntad en relación con su alma el segundo aspecto divino. ¿Qué quiere decir se ahonda? Cuando vemos el aura o vemos alguna imagen que hemos visto. Hemos visto un campo de luz de unos centímetros alrededor de la periferia del cuerpo físico, o hemos visto una masa concentrada que prácticamente no pasa de 1 milímetro del cuerpo físico. Si se ahonda, entiendo que se va como abriendo por el centro y va ocupando ¿qué? La periferia, a fin de cuentas sería el campo magnético que atrae y al mismo tiempo repele aquellas impresiones de grado inferior, ¿verdad? Nosotros esto no lo podemos hacer. No creo que tengamos esa capacidad, pero en el fondo esta aureola de santidad, a ver si fuésemos más la línea más de esta del sexto rayo, lo que te indican es que dentro hay una conciencia que es capaz precisamente de irradiar. Y esto es lo que se suele ver, los que tienen visión clarividente lo suelen ver. Otros lo percibirán estando a su lado, y estas personas, cuando esto sucede, tienen un don natural, pero como hay mucho amor por medio, tienen el don de la sanación. De ahí que cuando esta aura magnética es bastante poderosa, el solo hecho de acercarte ya te cura, ya te sana, pero no en el sentido literal del término, que se me vaya la cefalea o se me vaya la faringitis o se me quite un cáncer, no, sino que yo pueda ver por qué tengo el cáncer y tengo la faringitis o la cefalea. Me explico, ¿no? No es lo mismo curar en el sentido literal, mira, con un problema me la han quitado, sino que mira por dónde ahora sé por qué tengo esto. Y eso es una sanación, ¿sabéis por qué? Porque le corresponde al propio interesado cambiar.
de eso que el contacto con el maestro lo que da es esa capacidad de percibir, caramba, esto es lo que debería haber hecho y no lo he hecho. Pues a partir de ahí, ya que lo has descubierto, ahí tienes la obligación, porque además eso queda registrado y el maestro lo percibe, de hacer el cambio que tú mismo has visto que necesitabas hacer. Para eso sirve la presencia del maestro. Para eso y para muchas más cosas. Pero es lo más palpable de cara a la experiencia de una conciencia que todavía a lo mejor se está encaminando al sendero todavía con sus dudas, sus tribulaciones y con sus temores naturales. Cerrar micrófonos, por favor. Micrófonos cerrados. Esta aura constituye en realidad la reserva de la sustancia mental, de la cual puede depender espiritualmente. El punto de unión se encuentra en el plano mental. Entonces el discípulo no está controlado por la naturaleza astral, sino que trata de construir la antakarana, por el cual pueden fluir las impresiones superiores, aprende a no disipar esta afluencia, sino a acumular dentro de su aura aquello con lo que se ha circundado, el conocimiento y la sabiduría que considera necesarios para servir a sus semejantes. Un discípulo es un centro magnético de luz y conocimiento mientras mantiene su aura en un estado de receptividad. ¿Cómo va a mantener el aura en estado de receptividad? Cuando realmente esté focalizado en el alma. Cada vez que descienda la personalidad y hace cosas netamente relacionadas con lo que es la personalidad, si vive una vida normal, baja. De ahí que, por ejemplo, hayamos aprendido con muchos libros que ciertos seres, ciertos discípulos, se relacionan poco con el mundo ambiente normal. ¿Por qué? Porque hay el peligro de bajar la vibración. Vamos a hablar en términos más asequibles a la mayoría. Mantener el aura en ese estado de vibración implica un alineamiento total. Y claro, si uno vive en una ciudad como Barcelona y alrededores, pues bueno, aquí tenemos todo para perder, no diré los papeles, pero para que el aura no esté precisamente inmaculada. De ahí la necesidad de retiros, de mantenerse firme, bueno, ya sabéis, ¿no?, las cosas. Bien, ahora creo que vienen preguntas, preparadlas y adelante. Gloria, ¿alguna preguntita? Milagros, Elena, Encarni, ¿no? ¿No? Mira, Dime. cuando hemos oído o hemos leído de que a veces los maestros, por ejemplo, utilizan la mente de algún discípulo, una mente que está bien estructurada, que tiene luz, y la utiliza para, digamos, quizá para enviar un mensaje o para dar una explicación o lo que sea. ¿Esto sería la telepatía? Bueno, a ver, le llamamos telepatía a muchas cosas. A ver, cuando el maestro utiliza la mente de su discípulo, o mejor dicho, cuando el discípulo un día se pone a hablar y reconoce abiertamente, como le ha pasado a un servidor muchísimo, bueno, ya lo sabéis esto, es caray, de acuerdo, yo he construido llevo muchos años meditando, muchos años reflexionando sobre temas que a lo mejor, bueno, otros han conseguido solucionar en un día y a mí me han costado años. Además os he dicho ya muchas veces que a mí se me planteó un enigma el año 85 y todavía no he sido capaz o no he podido o no he querido o lo que circunstancia no se da de resolverlo. Y esto indica que uno trabaja a nivel mental. Lo que sí es cierto que en determinados momentos, además se acaba percibiendo a la larga, ves como la presencia del maestro internamente captada por símbolos o porque, bueno, recuerda su fisionomía, realmente ha dado una aportación o un punto de vista neutro que tiende a estabilizar las energías contradictorias. Es decir, no es que el discípulo ponga paz en el sentido tradicional, sino que con su actitud de silencio o con una pequeña observación, un pequeño matiz, hace que los antagonismos cesen. Generalmente ya sabéis que la oscuridad la luz no la quiere para nada. ¿Por qué? Pues que las vergüenzas. Esto lo sabemos. Si entramos en una casa o estamos acostumbrados a la poca luz, en una habitación,
cuando le damos más luz, ponemos una bombilla de mayor potencia, decimos, caramba, aquí hay que pintar. Fíjate lo que tenemos aquí. La pintura ya está bien gastada. Claro, uno no lo ve. Cuando uno vive con la luz de la personalidad que les dan los dos ojos y no percibe a través del tercer ojo, uno le parece que lo que tiene alrededor es maravilloso. Sin embargo, cuando empieza a recibir con el tercer ojo, o la intuición, como se le quiera llamar, o una mente abstracta, se da cuenta, caramba, esto no es lo que parecía. Claro, no es lo que parecía porque todavía estamos en un proceso de aprendizaje. Y sí que es verdad que en momentos puntuales, realmente el maestro, con aquellos discípulos que, claro, realmente estén muy entrenados, puede trabajar a través de ellos, sí, claro. De hecho, el ejemplo más clásico lo tenemos en el caso del discípulo Jesús de Nazaret y de su maestro. Sabéis que él le entregó el cuerpo para que hiciera el trabajo y a cada uno se le dio su iniciación. Pero bueno, eso es un tema simbólico, ¿eh? No hay que seguirlo al pie de la letra, ¿eh? Ahora, que la cuarta iniciación lleva implícito una renuncia total, de ahí que ese toque se simbolice en la crucifixión física. ¿Alguna pregunta más, Gloria, por ejemplo? Sí, sí, bueno, yo quería decir que lo que estamos estudiando, que para hacer cualquier trabajo espiritual, lo primero que necesitamos es la energía del amor. Claro. Y porque si no, no hacemos nada. Además, antes, hablando de los sabios, un sabio es sabio porque tiene amor. Si no, nada de sabio. Sí, exactamente. Entonces, pero la energía del amor no la podremos tener hasta que no contactemos con el alma, hasta que el alma no se manifieste en nosotros. Porque o nosotros, que somos almas, nos olvidemos de que tenemos una forma. O nosotros, vale. Es decir, tú te olvides de Gloria y yo me olvide de Jesús, ¿me entiendes? Yo me olvido de que me llamo Jesús y todo lo que yo comporta y actúo como un ser impersonal, atemporal, es decir, actúo como alma. En ese momento realmente esto se manifestará, claro. Pero es que actuar es muy complicado. Como si. Claro. Es complicado actuar complicado, como si. Más que nada porque los 5 sentidos nos juegan una mala pasada. Y cuando nos metemos en el camino de la meditación nos quedamos con la primera impresión, generalmente la más cómoda, ¿eh? Y no queremos seguir profundizando. No, es que yo ya lo he visto. Sí, yo he visto muchas cosas también. Y luego me tengo que dar cuenta que eran lo mismo de otra manera. Claro, es que a mí me gustaría ver, si es que yo quisiera, eso lo decimos siempre. Pero lo que no se dice es el precio que hay que pagar. Es decir, tú te tienes que olvidar de que eres Jesús, Gloria, María, Fernando, Antonio, Montserrat, etcétera, etcétera. Y reconocer que utilizas esa máscara como el que utiliza un vestido. Y además, es que nunca mejor dicho, es una envoltura carnal. Claro, tú no eres eso, pero tú piensas como piensa esa envoltura, hasta que en determinado momento te olvidas de eso. Claro, te olvidas de eso, desde fuera tú eres ese, pero te está saliendo, por ejemplo, una característica clarísima que dan las iniciaciones o que te da una conciencia manifestada es un exquisito sentido de los valores, ¿eh? Un concepto de la buena voluntad real, no ficticia, ¿eh? Y sobre todo, sentido de responsabilidad. Ya me gustaría ver a mí este sentido de responsabilidad extendido en amplia escala. Hay gente que en tiempos de crisis es exquisitamente responsable. Y hay otra gente que bueno, pues que no ha llegado el momento. Esto es el tema de siempre. Se encuentran una cartera en el metro, un bolso, y dice, bueno, va, me lo llevaré, el teléfono me lo quedo, que lo hackeen y adiós. Y hay otro que lo coge y se desespera si no encuentra un guardia de seguridad o alguien del personal para entregárselo. A ver. Y a lo mejor dentro del bolso no había nada. Pero cuidado, si estamos en el camino de la búsqueda interior, esas pequeñas pruebas indican mucho. Uno se puede equivocar en el sentido de que no se da cuenta de que en el metro, por ejemplo, que lo he visto muchísimas veces, le han quitado la cartera a alguien, ¿no? Es decir, puede pasar esto. Pero si tú te das cuenta, tú tienes la obligación de hacer algo. Eso dependerá de ti. Dependerá de ti. Puedes silbar, puedes gritar, cualquier cosa que llame la atención. Y a veces te sorprende la reacción de la persona a la que estaban robando,
que en lugar de entender lo que le estás diciendo, te está acusando a ti de estar conchavado con la persona, que los que le han intentado robar. Es decir, cuando una persona tiene miedo o estrés, dice cosas sin sentido. En el día a día nos examinamos tropecientas veces. Yo he contado muchísimas veces las cosas que me han sucedido. Cada vez que he intentado, por ejemplo, que voy a dar una conferencia a algún grupo, etcétera, etcétera, a mí me presentan las pruebas desde el autobús que cojo, desde el tren que cojo y del otro autobús que tengo que coger después. Ha habido casos en que los 3 trayectos de ida y de vuelta me he encontrado pruebas. Gente que está perdida y le tienes que decir, mire, coja el otro tren, etcétera, etcétera. Gente, encontrarme carteras, teléfonos móviles, tarjetas de crédito encima de un asiento de un tren, llevárselos al revisor. Si el revisor se los queda, será su problema, no el mío. Pues estas pruebas que a mí me han pasado y sé de otros compañeros y compañeras que las han tenido grandísimas, indican que si tú no te das cuenta, pues mira, no pasa nada, te obligan a estar atento, estar observando todo lo que tienes alrededor, todo, ¿eh? Eso de que yo estoy atento porque tengo la vista perdida, no, eso no vale, ¿eh? Eso no vale para nada. Hay que estar atento con lo que tenemos alrededor. A mí no me vale la pena el escapismo de mirar al futuro en plan Sagitario, eso no lo quiero. Yo quiero los pies en tierra. Y yo he comprobado que aquellos que realmente están con los pies en tierra son los que realmente pueden al final captar esa impresión del maestro o de la rama. Los demás, bueno, pues que sigan intentándolo. Jesús, ¿y cuando te piden dinero es una prueba? Cuando te piden dinero hay que tener en cuenta una cosa. Yo he conocido gente que tiene tendencia dentro del sendero a dar algo. A ver, Buda, no sé exactamente lo que dijo, no lo tengo ni idea. A ver, el tema del dinero es muy problemático. De hecho, los budistas me parece que dinero no. Comida sí. Pero yo me he encontrado precisamente con situaciones muy curiosas. Creo haber pagado 2 bocadillos y una hamburguesa a personas que a lo largo de los años me han pedido para comer. Porque lo que me he encontrado siempre en Barcelona y aquí donde vivo, en Sant Boi, gente que quiere el dinero que ya lo gastará. O por ejemplo, deme esto para o el billete del tren, pasa, o del metro, pasa que llevo la tarjeta, no, deme el dinero. Esta gente no tiene intención en el dinero. Además, el dinero crea una adicción, ¿eh? Al final no trabajar y vivir de lo que todos sabemos. Si le das de comer a una persona un día, me parece que esto es de Lao Tzu, aquellas campañas que había en los años 60 en España, le quitas el hambre de un día, pero si le enseñas a pescar, le solucionas la papeleta de toda su vida. ¿Qué quiere decir? Que ha de ser autosuficiente. Si hay gente que necesita dinero en ese momento, pero yo no le daría dinero, yo no me importa, porque lo he hecho muchas veces, entrar en un supermercado y comprar botes de legumbres y darlos, esto lo he hecho. Y a un señor en Sants le compré camisetas y ropa interior en el mercado de Hostafrancs. No me importa hacerlo, estaba pidiendo, no me importa hacerlo. Ahora, ver lo que he visto para meterse en un bar y emborracharse, pues por ahí no pasó. No, porque no podemos contribuir a que ese problema siga. Necesitan un tratamiento que seguramente nosotros no estamos capacitados para ello. Y bueno, ya sabéis que las adicciones tienen un problema muy grande, y tienen un conflicto de relación alma-personalidad muy complicado. Y si supiéramos que detrás de una crisis de esas puede encontrarnos con alguien que en un momento determinado encontró la luz, pero que algo sucedió, tuvo miedo de la luz y volvió a la forma, y que la propia reversión de energías provocó una adicción, una crisis, etcétera, etcétera. Muy complicado todo. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta más? Venga, familia. Animaos. ¿No? Continúo entonces. Entonces, invoca constantemente en los niveles superiores las impresiones que pueden ser evocadas y puestas en actividad distribuidora mediante lo inferior y aquello que demanda ayuda. Por lo tanto, a su debido tiempo, el discípulo se convierte en una diminuta analogía de la jerarquía, pues puede invocar a Shambhala y es fácilmente evocada por la demanda humana. Estos puntos merecen una cuidadosa consideración, pues involucran el reconocimiento elemental de puntos de tensión y su consiguiente expansión en auras o zonas magnéticas, capaces de invocación y evocación.
Invoca constantemente en los niveles superiores, el discípulo, las impresiones que pueden ser evocadas y puestas en actividad distribuidora mediante lo inferior y aquello que demanda ayuda. Por lo tanto, a su debido tiempo, el discípulo se convierte en una diminuta analogía de la jerarquía. Mira, lo que he hablado sabéis que no me puedo leer los textos porque no funciona así. Y fijaos lo que os he dicho antes, era una forma de intuir lo que venía detrás. ¿Cómo se convierte uno en discípulo? ¿Porque lee al tibetano? ¿Porque conoce las 12 jerarquías creadoras? ¿Porque conoce cosmogénesis, antropogénesis? ¿Conoce las rondas, las cadenas, las rondas, las razas raíces, las subrazas? ¿Creéis que un discípulo necesita eso? Lo dejo en el aire, ¿eh? Porque antes hemos leído que el conocimiento es necesario, pero falta el vínculo pragmático que da la espiritualidad. Digo vínculo pragmático de la espiritualidad, cuando la espiritualidad generalmente es considerada como algo superfluo, ¿no? Y propio de gente ignorante. Bueno, no nos dé vergüenza reconocerlo. La fe para el tibetano es la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de las cosas no vistas, y esto es cierto. La fe mueve montañas, pero uno no está seguro si la tiene. Pues bien, parece ser que el maestro puede todo aquello que se proponga, porque como está dentro de un grupo mayor que es la jerarquía, lo va a conseguir. Pero ¿sabéis cuál es la condición? Que nunca lo ponga en duda. El día que lo ponga en duda, se le acabaron las facultades que tiene. Es curioso. ¿Qué quiere decir esto? Eso de actuar como si, ¿no? Olvidarse de que uno tiene limitaciones. Hasta que no nos olvidemos de que tenemos un abrigo, una gabardina que vamos a llevar durante toda esta encarnación, no vamos a hacer aquello que realmente pudiéramos hacer o podríamos hacer si nos olvidásemos de esa limitación. ¿Lo vemos? ¿Sí? Por lo tanto, a su debido tiempo, el discípulo se convierte en una diminuta analogía de la jerarquía, pues puede invocar a Shambhala y es fácilmente evocada por la demanda humana. Puede invocar a Shambhala y esta demanda, esta invocación, la pueden evocar, la pueden expresar por la demanda humana, ¿verdad? A ver, una cosa. Yo creo que os lo he contado varias veces. Cuando en el año, creo que fue en el 89, en el 90, ¿no? Cayó el muro de Berlín, ¿no? ¿Me parece? Sí, ¿no? ¿Os acordáis de aquello? A mí me viene un pensamiento muy curioso. Llevábamos muchos años con la gran invocación. Mira por dónde de la noche a la mañana aquello se cayó. Mira por dónde de la noche a la mañana la URSS se desmontó. Claro, los que nos precedieron a nosotros también habían hecho la gran invocación. Claro, yo en aquel momento pues no estaba en esta situación, era más joven, pero curiosamente aquí murió el dictador y hubo un proceso, bueno, X. Hoy en día es muy cuestionado porque no hay demasiados puntos oscuros del asunto, pero que en aquel momento teníamos una confianza absoluta de que íbamos a ser un país plenamente democrático. Lo somos, pero no de corte europeo, hay que decirlo claramente. La idea de democracia nuestra es una democracia tutelada, autoritaria, que dista mucho de ser una democracia participativa, pero eso tiene que ver mucho con el nivel de conciencia del pueblo, de la ciudadanía, no con los dirigentes. A fin de cuentas, el pueblo vota lo que lleva dentro, ¿eh? Y si al frente de un gobierno hay alguien que es corrupto, es porque ese pueblo, pues hay que decir que está muy bien representado, que también lo es. No nos engañemos, no es que el pueblo copie del de arriba, no. Es que el de arriba está porque el del pueblo es generalmente pasivo o está mirando a otra cosa. Pues con el tiempo nos dimos cuenta que otros cambios que se han ido produciendo ha sido por el uso de la invocación. Incluso me atrevería a decir que por el hecho de utilizar la gran invocación durante tantos años, y cada día varias veces, pues nos ha llegado una oportunidad que ya vivieron nuestros padres y abuelos en Europa y probablemente en otros países del mundo. Una posguerra. La guerra actual es esta pandemia o plandemia, como se le quiera llamar, o este montaje, no lo sé. Porque esa idea de perseguir a los que lo niegan me indican que hay una inquisición, que hay algo que no se quiere decir fácilmente. Por lo tanto, entendamos que nuestra obligación es invocar. Si invocamos a Shambhala,
la voluntad divina, la voluntad al bien, el propósito, somos el nexo de unión, el cable de conexión, el antacarana, nosotros, que lo va a manifestar, va a ayudar que en el plano físico el grupo humano lo lleve a cabo. ¿Os acordáis algunos años cuando el señor presidente de Estados Unidos, él llegó al poder? Que es afroamericano. ¿Os acordáis de aquella campaña del Yes We Can? Sí, nosotros podemos, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquello? Pues esto está amparado en otro punto de vista que tuvo en los años 50 y 60 el señor Martin Luther King. Este señor le tuvo que decir a sus congéneres afroamericanos que ellos eran importantes, que valían. Pues sabéis que los blancos del sur los consideraban poco menos que animales, ¿no? Por el tema de la segregación, el racismo, etcétera, etcétera. Por el tema de no haber resuelto la famosa guerra civil que tuvieron hace 100 y pico de años. Fijaos, han tenido una guerra civil y todavía están pagando las consecuencias. Esto es curioso cuando el karma funciona así, ¿eh? Pues imaginaos por un momento que hubiera más gente, más discípulos en la tierra, que pudiera invocar a la energía de Shambhala. ¿Podemos imaginar qué pasaría en la ciudadanía? Que la sociedad comenzaría a desmoronarse. ¿Qué creéis que está pasando en todo el mundo en estos momentos? Se está desmoronando un mundo para que nazca otro. Para que nazca otro. No nos corresponde a nosotros, nos corresponde invocar. Y como estamos dentro del grupo, alguien lo aprovechará. ¿Lo vemos? Creo que sí, ¿no? Dice, estos puntos merecen una cuidadosa consideración, pues involucran el reconocimiento elemental de puntos de tensión y su consiguiente expansión en auras o zonas magnéticas capaces de invocación y evocación. A fin de cuentas, el tema de la invocación y evocación no es el movimiento del corazón. El sístole, que era la contracción, ¿verdad? Y el diástole, que era la expansión, ¿no? Si me equivoco me corregís, ¿eh? Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Invocando y evocando. Miro al sol y ¿qué hago? ¿Dónde tengo los pies? En la tierra, ¿no? Y como tengo los pies en la tierra y estoy mirando al sol, ¿qué hace? Pues que la tierra sea suficientemente autónoma y nos pueda abastecer, ¿verdad? Para poder seguir mirando al sol, y la capacidad vinculativa será la conciencia que como humanos desarrollemos. ¿Lo vemos un poquito? Sí. Me parece que por ahora ya tenemos que pararnos, ¿eh? ¿Tenéis alguna última pregunta? ¿Sí? ¿Elena? ¿Gloria? ¿Celia? ¿Sí? ¿No? Pues nos despedimos. Venga. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.